Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Martelletti, soy docente y además martillera y corredor público. Bueno, la idea de hacer este video es para poder conversar un poquito sobre la cuestión del corretaje inmobiliario, qué significa eso y cuáles son los pasos que un martillero y corredor público debe seguir para poder concretar una transacción o una operación. Lo fundamental y que todos tenemos que tener en cuenta, tanto el profesional como el vendedor, el propietario o el comprador, que sería el oferente, al momento de comenzar con las visitas y al momento de querer realizar una transacción, es esto de tener en mente y tener en cuenta que cuando uno quiere ofertar algo, debe realizar una oferta con reserva a referéndum del propietario. Esto significa, referéndum significa que el propietario debe aceptar esa oferta, ¿sí? Pero ¿qué es una reserva en sí? Una reserva es un documento que tiene validez legal, ¿sí? Como cualquier documento que se firme y se conforma, y en donde se debe volcar todo lo conversado durante ese corretaje o esa transacción, ¿sí? La transacción comienza a partir de esa reserva, no comienza a partir de un boleto de compraventa o de una escritura, que es la finalización de la operación. ¿Por qué lo importante de la reserva? Y no la reserva verbal, sino la reserva escrita, dejar todo asentado en ese documento. Es importante porque todo lo que conversamos con el intermediario, con este caso es el corredor público, ¿sí? Debe quedar plasmado y volcado, tal lo dice una parte, como ser el oferente, o tal lo dice la parte vendedora. Y además, todo esto, que son acuerdos privados entre partes, porque todo lo que nosotros intermediamos son exclusivamente acuerdos en los que nosotros logramos que llegue el comprador y el vendedor para poder llegar al objetivo final, que es la operación de esa propiedad, tener la escritura en mano. Es muy importante que el corredor conozca el Código Civil y Comercial, que fue decretado en el año 2014, justamente con el decreto 1795, y se crea esta ley 26.994 que unifica el Código Civil, que antes estaba el Código Civil por un lado y el Código Comercial por el otro, y ahora está unificado en un mismo libro. Esto es muy importante, que el corredor lo conozca, que el profesional lo conozca y que también sepa transmitirlo a los clientes. Fundamentalmente, dentro de este Código Civil y Comercial hay un montón de artículos importantes que uno debe conocer. En especial, el artículo del contrato de la buena fe, ¿sí? Porque el contrato de la buena fe es lo que permite al comprador y al vendedor poder volcar todo lo que uno quiere en esa reserva. Entonces es muy importante resaltar esto del artículo 961, que justamente habla del contrato de buena fe. Luego también es muy importante volcar en la reserva, además de, como dije anteriormente, de todo lo que nosotros venimos ya conversando con el oferente, ¿sí? Que es la persona que va a realizar la oferta, y con el vendedor, además de volcar todo lo que se conversa, que es muy importante, en la reserva también volcar lo que dice la ley número 25.028 con el artículo 36 y sus incisos y el artículo 37, que justamente habla de las obligaciones del corredor. Básicamente, y para cerrar un poco porque es largo y extenso, básicamente lo que dice esta ley es que el corredor tiene la obligación, ¿sí? Acá estoy con mi perro, la obligación de mostrar la documentación de ese inmueble o de ese bien que se está vendiendo. Mostrarla en fotocopia y, a su defecto, entregar un juego de fotocopia al momento de la conformación de la reserva. Esto da mucha tranquilidad y mucha seguridad
a la persona que está comprando. Recordemos que no está comprando en un kiosquito alfajores, está comprando un inmueble que posiblemente sea para toda su vida y que está depositando en ese inmueble sus ahorros y su inversión, ¿sí? Entonces, una de las obligaciones del corredor público es justamente mostrar esa documentación. Y para tranquilidad del comprador, es importante que esa documentación que le estamos mostrando se la expliquemos. Y cuando hablo de documentación también me refiero a, dentro de ese papel, de ese papeleo que nosotros tenemos que tener, una carpeta bien armada como corresponde, los informes que tenemos que solicitar. Si bien estos tienen un vencimiento, después el escribano se encargará de pedir las certificaciones, que son, esas certificaciones traban el bien para que no ingrese ninguna deuda, etc. Tenemos que leer el informe y demostrarle y mostrarle al comprador que está todo en condiciones hasta el momento para la venta, ¿sí? Entonces es muy importante una reserva, ¿sí?, al momento de hacer una oferta, y que en esa reserva esté todo lo conversado por el propietario y por el comprador, para que después, llegado el momento del boleto de compra-venta, no haya ningún tipo de discusión en el medio y la operación se vuelva para atrás. Especificar en la reserva el tipo de operación, por ejemplo, si es un boleto de compra-venta o si se va a una escritura directa. Especificarlo y especificar también en la reserva la forma de pago. Si es con permuta a permuta, si es con entrega de un inmueble y efectivo, también poner la forma de pago y en qué momento y cuánto. Y el corredor inmobiliario tiene que tener en cuenta que lo mínimo permitido por la ley que está dentro del Código Civil y Comercial, que en este momento no me acuerdo cuál es esa ley, no les voy a mentir, pero es el mínimo permitido para llegar a un boleto de compra-venta es un 25% del valor del inmueble, ni menos y sí posiblemente más, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos menos del 25%, si hay algún problema, algún litigio o algo legal en el medio, el juez desestima esa operación, ¿sí? En cambio, si nosotros ponemos lo que dice la ley, que es el 25% como mínimo, si van a un litigio o tienen una causa legal, el juez inmediatamente o automáticamente, según el caso, obviamente estamos haciendo hipotéticamente las situaciones, le brinda al comprador la propiedad de ese bien y que después lo pague como, bueno, arreglen o como se pueda. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de hacer una reserva. Una reserva no es un papelito que se escribe y se pone oferta tanto y ya está. Una reserva es un documento que, por más que sea arduo redactarlo, que sea arduo leerlo y explicarlo, hay que hacerlo, ¿sí? Han venido clientes a mi oficina y me dicen, esto es muy largo, yo pensé que era así nomás. No. Preferible que sea largo, entendible, evitemos los tecnicismos, entendible y claro, que eso habla de un buen profesional, y que la gente se vaya conforme y que al momento de que tengamos que firmar un boleto de compra-venta, esté todo aclarado de antemano. Cuáles son los gastos, quién tiene que pagar cada cosa, que eso después lo vamos a explicar en otro video cuando haga lo del boleto de compra-venta. Pero en la reserva, que es el primer documento, tiene que estar todo aclarado y especificado. Esto es un video que yo armé porque he visto a muchos colegas en donde hacen reservas que parecen un recibí o parecen un recibo que le entregan al que va a comprar, y el comprador realmente, como no tiene idea, porque tampoco tiene por qué saberlo, cree que está todo bien. Y a veces por un mínimo error, ¿sí?, en la redacción, un punto, una coma, ¿sí?, un número mal que hayamos puesto, al momento del boleto podemos llegar a tener un montón de problemas. Y además, si hay algún comprador malintencionado, y esto lo digo de verdad porque ha pasado, no a mí gracias a Dios, pero ha pasado, si hay un comprador malintencionado, si yo tengo una reserva que está mal redactada, o puse algo mal porque me equivoqué,
Puede mandarme una carta documento y demandarme por estafa, entre comillas. Por ejemplo, si yo pongo una dirección inexistente porque invertí el número, puede agarrar y decir, este señor me está vendiendo algo que no existe. Y manda una carta documento para recuperar su dinero más, porque se arrepintió, más otros gastos, otras costas. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de redactar una reserva. No es un papelito, no es un recibí. Tengamos en cuenta que es un documento que nos va a ayudar y nos va a permitir a nosotros poder realizar una operación, una transacción de manera correcta y eficiente. Y al momento del boleto de compra-venta, cuando las partes se junten, no va a haber ningún tipo de discusión y ningún tipo de problema porque está todo aclarado previamente y escrito en la reserva. Así que bueno, espero que este video a muchos les sirva, les ayude y quizás a alguno le refresque la memoria y nosotros como corredores inmobiliarios podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y como corresponde. En el próximo video que voy a hacer voy a hablar del boleto de compra-venta, que también es un documento hiper importante y bueno, y espero de esta manera poder ayudarlos.